Tú me dices, ¿verdad? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que la clase pasada les haya resuelto inicialmente las dudas y el conocimiento que vamos a manejar en esta clase. Y bueno, pues sean bienvenidos nuevamente a esta materia, al análisis metodológico de investigación. Es la unidad 1, vamos en la sesión número 2, propiamente el inicio de la materia. Como ya lo vimos en la clase pasada, tratamos un poco de introducir a cada uno de ustedes, de conocernos, por supuesto, y saber sobre qué vamos a hablar en las próximas clases. Hablamos sobre algunos autores. Bueno, inicialmente empezamos con la definición de las palabras para hablar el mismo idioma, como ya lo decíamos. Después hablamos sobre el contenido filosófico de la materia, sobre que no es algo que se acaba de inventar recientemente o es una moda, sino que es un proceso que viene de muchos años atrás. Hablamos también de los autores que vamos a hablar y tuvimos una pequeñita, muy pequeñita y rápida plática sobre el contenido de cada uno de estos autores. Espero que no hayan tenido ninguna duda al respecto y hayan resuelto satisfactoriamente para ustedes y la calificación se verá reflejada. Bueno, pues las actividades que propusimos para el conocimiento de lo que hablamos en la clase pasada. Espero también que todos tengan ya para este momento hecha la lectura de Mario Bunge, y estoy seguro que les levantó muchísimas dudas, y pues esperaríamos que nos las mandara para poder tener una charla en ese sentido y que, bueno, quedara satisfactoriamente leído y comprendido ese texto que en el futuro va a ser importante para nuestra materia, por supuesto. Pero ya hoy vamos a entrar propiamente al primer tema de nuestra materia, de la licenciatura en Administración y Comercialización. Y bueno, pues demos inicio. Como ya lo dijimos, primero vamos a recordando un poquito el ejemplo de Alicia en aquella gran obra de Carroll, en el País de las Maravillas. Bueno, recordemos que necesitamos saber hacia dónde vamos. Y antes de que el gato nos pueda atrapar, bueno, nosotros vamos a definir el objetivo particular de esta sesión. Aquí ustedes tendrán que identificar a la investigación como un instrumento clave para la administración, lo que mencionábamos la vez pasada, y recordamos aquí para que quede dicho que seguimos sobre el mismo camino, no estamos en otro camino. Y el objetivo específico para la materia, para esta clase en especial, es el alumno comprenderá, y aquí es importante que vayamos evaluando, la diferencia entre método y técnica. Es muy importante que al final comprendamos estas diferencias, así como los tipos y las etapas de la investigación científica. Aquí ya entraremos de lleno a esta parte y bueno, pues demos inicio a nuestra clase sin mayor preámbulo. Como en cada clase que sea necesario, así lo llevaremos a cabo. Las definiciones son lo importante. Ya hablábamos de algún texto para algún diccionario para encontrar las definiciones. Hablamos de los apuntes que debemos llevar a cabo para tener siempre el mismo idioma sobre los conceptos que estamos hablando y principalmente pues hablar el mismo idioma. En esta ocasión vamos a hablar sobre el concepto de metodología. El método es el modo de hacer, de decir o hacer, pero con orden, no, como dicen, sin ninguna meta fija. Es el modo de obrar o proceder, hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Es la obra que enseña los elementos de ciencia o arte. Pero nos quedamos con esta definición que a continuación les voy a mencionar y que es muy importante. Es el proceso que se sigue en las ciencias, no solo para hallar la verdad, sino para enseñarla. Lo que comentamos en algún momento. Nosotros vamos a tener la experiencia de ver algo en el exterior. Eso va a mover algo en nosotros que nos va a invitar
a conocer más a profundidad sobre ese tema o sobre esa cosa. Bueno, pues nosotros tendremos que utilizar un método no solo para hallar la verdad, sino para enseñarla. Y eso es muy importante. La técnica. La técnica nos habla de que es perteneciente o relativo a las aplicaciones de la ciencias y las artes. Es dicho de una palabra o de una expresión empleada exclusivamente y con sentido distinto del vulgar en el lenguaje propio de un arte, ciencia, oficio, etc. Es también una persona que posee los conocimientos especiales de una ciencia o arte. Es el miembro de un cuerpo de policía, un técnico. Pero principalmente, y con esta es con la que nos vamos a quedar, es el conjunto de procedimientos y recursos que se sirve una ciencia o un arte. Lo que hablamos de la mesa, de aquella caja, si recuerdan, que se vacía para saber qué es lo que tiene. Bueno, cómo llegamos a esa parte, cómo se nombra el que nosotros hayamos puesto papeles y lápices en diferentes lados, eso es la técnica. Y a lo mejor se nos hace un poco redundante la cantidad de definiciones que manejamos aquí, pero es precisamente para dirigir ese conocimiento que nosotros estamos adquiriendo a algo específico. Sabemos que hay otras definiciones y que se utiliza para otras cosas, pero aquí, con esta cantidad de definiciones que les marco, pero especificando una, que es la última, bueno, dirigimos ese conocimiento que vamos a adquirir hacia una técnica. Es el conjunto de procedimientos y recursos de que se sirve una ciencia o un arte. Vamos ahí en la técnica. ¿Cuál es entonces la diferencia entre método y técnica? El primer punto que tenemos es la manera de alcanzar un objetivo, no sea a través de un método o a través de una técnica. El proceso para ordenar las actividades, los procedimientos para descubrir formas, la vinculación de las conexiones, la generalización del conocimiento, la demostración rigurosa, los procesos claros de conceptos como cosas, hechas y fenómenos, la sintetización de conocimientos e ideas y, por supuesto, descubre leyes o regularidades sobre todo lo que existe. Es decir, hay más que decir esta sí y esta no, o esta no y esta sí. Aquí vamos a hablar sobre que, por ejemplo, veamos la primera, la manera de alcanzar un objetivo. A través de un método que tiene ciertas etapas que hay que cumplir, ciertos requisitos, una prueba de los análisis, etcétera. No es lo mismo que una técnica que nos va descubriendo la manera empírica en la que vamos aplicando las cosas, ya sea en una ciencia, ya sea en una arte, ¿no? Algo bien obvio es, por ejemplo, la sistematización de conocimiento e ideas. El método es específico, la técnica no es tan específico para sistematizar ese conocimiento. Seguimos entonces. La técnica es el conjunto de reglas y operaciones para el manejo de los instrumentos que auxilian al individuo en la aplicación de los métodos. La técnica se adecúa al método más conveniente. Su uso de la técnica, por supuesto, no significa un análisis funcionalista. Diferentes técnicas a diferentes objetos de conocimientos resultan diferentes rendimientos. Y esto es bien importante para poder definir la técnica. Si yo utilizo una técnica para el mismo objeto, ¿sí?, deberá ser el mismo resultado. Diferentes técnicas en diferentes objetos, bueno, pues es un poco redundante, nos resulta en diferentes rendimientos. El método de la investigación científica. Antes de entrar directamente al método, vamos un poquito a definir qué es el método, cómo está en una generalidad, porque ya hablaremos particularmente de él más adelantado. El método de la investigación científica nace a partir del estudio del materialismo histórico y dialéctico, es decir, en el siglo XIX y con estas nuevas, Carlos Marx es uno de los grandes postulantes acerca del materialismo histórico y dialéctico, y bueno, esa nos proporciona
buena parte del estudio filosófico en el que se fundamenta el método de la investigación científica. Es considerado como el método general de conocimiento. ¿Qué quiere decir? Pues que cualquier conocimiento que queramos adquirir o cualquier conocimiento que queramos transmitir, pues deberá ser a través del método de la investigación científica. Ese es el método general. Todo el mundo habla el mismo idioma cuando cumplimos con los requisitos de un método de investigación científica. Y por supuesto, como dice finalmente, se refiere a criterios y procedimientos generales que guían el trabajo científico para alcanzar un conocimiento objetivo de la realidad. Es decir, aquí ya entramos a los requisitos y a la reglamentación académica sobre cómo funciona un método, por dónde debemos iniciar, cuál es el siguiente paso, qué significa cada uno de los pasos o etapas, como les llamaremos en esta clase, y bueno, de ahí derivar al entendimiento eficiente de lo que es la investigación científica. Y aquí vamos a hacer una pequeñísima pausa para darnos un breve encuentro con lo que significa el método de la investigación científica. Y antes de definirlo, me gustaría decirles cuál es la crítica que se le hace a este método. Ya hablamos la clase pasada de Wright Mills, un escritor crítico fuerte, que estoy seguro que por ahí cuando menos entraron a uno de sus libros y dieron cuenta de que, bueno, pues cualquier capítulo escrito en ese libro de la imaginación sociológica, bueno, pues es una crítica a la corriente que, a pesar de haber sido escrito en los años 30 o 40, es muy válido en nuestros tiempos. Dice, por ejemplo, la primera, y aquí doy lectura precisa para no salirnos de lo que dice el autor. Debemos ser todo lo exacto que podamos. Pero no debe usarse ningún método como tal método para delimitar los problemas que debemos acometer. Es decir, el fin no es el método, sino lo que va a surgir del método. Y debemos ser exactos. Los que son prisioneros de la inhibición metodológica, y aquí por inhibición metodológica vamos a entender el seguir rigurosa y estrictamente las reglas, y volvemos a leer con ese conocimiento. Los que son prisioneros de la inhibición metodológica se niega con frecuencia a decir nada sobre la sociedad contemporánea que no haya pasado por el filtro fino molinillo del ritual estadístico. Y es lo que hablábamos en algún punto de la clase pasada. Esta cantidad de estadísticas que hay, que por cierto dicen que hay un poco abonando a esta crítica y haya sido motivo de exaltación científica. Dicen que hay 3 tipos de mentiras: las estadísticas y las estadísticas. Hoy todo se fundamenta en estadísticas. Basta ver en algún movimiento poblacional cómo los periódicos inundan todas las noticias con números que pues en realidad creemos que nos dicen algo, pero que finalmente no nos dicen mucho. Y es de lo que habla aquí. No ser prisioneros de la inhibición metodológica. ¿Por qué? Porque nos vamos a negar a decir nada sobre la sociedad contemporánea que no haya pasado por ese molinillo de la estadística. Otra crítica que nos hace y nos presenta, nos presenta Wright Mills, es precisamente, han tomado, hablando de los investigadores en general, la investigación social como una carrera. Han llegado pronto a una especialización extremada y han adquirido un indiferente o un desprecio por la filosofía social, que para ellos significa escribir libros, sacándolo de otros libros o mera especulación, lo que hablábamos. No hablar de fantasías. Tener el conocimiento técnico, el conocimiento metodológico para poder decir que las cosas están sucediendo. Esta parte es fundamental, lo que platicábamos sobre las notas de pie de página, sobre la bibliografía, sobre las fichas, sobre esa acumulación que justifica nuestro conocimiento, ¿sí? Y no escribir libros sacándolos de otros libros, sino que la lectura de un libro nos da la capacidad de crear una idea por comprobar. Y eso es fundamentalmente lo que hablamos. Tenemos otras que son verdaderamente importantes. Por ejemplo, dice, el analista social clásico ha evitado toda serie rígida de procedimientos,
ha tratado de desarrollar y de usar en su trabajo la imaginación sociológica. Ya hablábamos de la imaginación sociológica, que es tal vez en un anglicismo, este feeling, este sentimiento en español que cada uno de nosotros deberíamos tener cuando en una primera instancia nos empapamos de un objeto de estudio. Y bueno, en el momento que tenemos un problema en nuestras manos, un objeto de estudio, bueno, pues en ese momento la imaginación sociológica empieza a volar. Y empezamos a buscar y empezamos a cuestionar y sabemos dónde hay información, qué pregunta hacer, etcétera. Pero eso se ve inhibido. En muchos casos, ¿sí? Tenemos inhibido no solo la crítica, sino la imaginación sociológica que nos menciona Wright Mills, ¿sí? Por la rigidez del procedimiento. Finalmente, dice, en la práctica real, todo investigador social activo debe ser su propio metodólogo y su propio teórico, lo cual solo quiere decir que debe ser un artesano intelectual. Es decir, nos vamos a inundar de teorías cuando hagamos cualquier investigación y a través de nuestra vida como científicos sociales que somos, vamos a reunir una cantidad de teorías y de métodos inimaginables. Hoy en día Internet, Wright Mills no la conoció, ni siquiera tuvo un asomo a ello, salvo por alguna novela de ciencia ficción, pero la cantidad de información que nos llega hoy día es abismal. Y ahí es donde nosotros tenemos que actuar, ahí es donde esta frase se hace carne, dirían, donde como artesano intelectual debemos, a pesar de leer todos los métodos, ser nuestro propio metodólogo. Es decir, el método es de aquí para acá y lleva esto y aquí y para todos lados, ¿sí? Y la teoría que yo estoy usando, pues es una teoría que tomo de aquí, tomo de acá y formo mi propia teoría porque solo yo sé qué necesita para hacer un objeto de estudio, para llegar a una conclusión. Esa es parte de lo que Wright Mills nos está mencionando. Y bueno, hasta aquí espero que esté un poquito claro lo que hemos hablado sobre el método científico. Tal vez quedan algunas dudas, pero es porque nos hace falta ver otra segunda parte que vamos a terminar en un momento más, sobre los elementos que conforman el método científico, el método de la investigación científica. Hasta aquí vimos la crítica, tal vez vimos qué no es el método, cuando hablamos de la diferencia entre la técnica y el método, cuando hablamos de las críticas de Wright Mills hacia este método. Pero ahora sí vamos a empezar aquí a partir de ya las partes fundamentales de lo que es el método. Los tipos de investigación. Los tipos de investigación está determinado por los caminos metodológicos idóneos para el objeto de estudio en un momento histórico determinado. Es decir, tal vez la investigación que vamos a hacer hoy con el método que estamos usando no sea el mismo que utilizaría otro investigador sobre el mismo problema 10 minutos después. ¿Sí me entiendo? Entonces, cualquier método es bueno. El chiste, lo que nosotros sabemos es que necesitamos una metodología para aplicarla al método de estudio. Los tipos de investigación hablan de que lo perdurable de la investigación es su sustento metodológico. Es decir, qué tanta fortaleza existe, o como la palabra que está de moda, qué tan blindado se encuentra nuestra investigación que ante cualquier ataque metodológico podemos salir libres. Eso nos va a fortalecer en muchos campos de la propia investigación, que le va a dar validez al estudio, no al resultado, al estudio en sí, que es lo que nos interesa en realidad. Y bueno, los tipos de investigación son dos, específicamente, la directa y la documental. La investigación directa es aquel tipo de investigación que obtiene información de la realidad social. Es aquella investigación que, usando técnicas de observación y entrevista estructurada, encuentra un problema y lo resuelve. Principalmente nos vamos a abocar a la investigación directa, porque la investigación documental es la que recurre a fuentes históricas, monografías, a información, estadísticas, como son los censos, como son los reportes, las comparaciones, para estructurar un análisis del problema. Normalmente esta investigación documental está utilizada por algunas ramas del conocimiento muy específicas, como la historia y algunas de ellas, pero la que nos interesa a nosotros en esta licenciatura, esencialmente veremos la investigación directa. 1.
que obtiene información de la realidad, y que usa técnicas de observación y de entrevista estructurada. Eso es importante que lo dejemos ahí. Por ello, entonces vámonos a la investigación directa. La investigación directa se divide en otras tres. Una es las investigaciones exploratorias o de acercamiento a la realidad, las investigaciones descriptivas y las investigaciones que implican la prueba de hipótesis explicativa y predictiva. Estos son los tres tipos de investigación que se encuentran al interior de la investigación directa. Por eso es que aquí cualquiera de nuestra investigación se va a dirigir a alguna de estas tres. La primera, la investigación exploratoria o de acercamiento a la realidad. Su propósito, como lo estamos mencionando, es reconocer, ubicar y definir problemas, esencialmente, ¿no? Donde hay un problema, vamos a explorar, es el propósito de esto. Pero también su fundamento es fundamentar las hipótesis, es recoger las ideas o sugerencias que permitan afinar la metodología. Como les comentaba, nosotros vamos caminando por la calle día a día, interactuando con la gente, con nuestros maestros, con nuestros amigos, con nuestros familiares, y bueno, pues precisamente estamos encontrando cuál es la mejor manera para para afinar la metodología. Y finalmente, un punto importante es depurar las estrategias para formular con exactitud el esquema de investigación definido. El segundo tipo de investigación son las descriptivas. En esta, fundamentalmente, obtiene un preciso panorama de la magnitud del objeto de estudio. Pondera problemáticas, deriva elementos de juicio para estructurar políticas o estrategias operativas. Conoce las variables que se asocian y señalan los lineamientos para la prueba de hipótesis. Es decir, aquí lo que ya estamos lo que estamos haciendo es, su nombre lo dice, describir, pero no nos quedamos con esa frase, tal vez un poco vacía, sino ¿qué significa describir? Bueno, preciso panorama de la magnitud del objeto de estudio, ¿sí? Elementos de juicio, lineamientos para la prueba de hipótesis. Entonces son tres elementos que no solo van a describir, porque yo puedo, la mesa es cuadrada y ahí me quedo. No, hay que ir más allá y hay que dar la magnitud del un gran problema de índole global, nacional, local, o solo yo tengo ese problema, pues. Abarcamos sobre las estrategias y sobre las estructuras políticas que influyen sobre la forma de ese objeto o las variables que se asocian. Es decir, vamos recabando toda esa información para formar una investigación descriptiva. Perdón. Finalmente, tenemos las investigaciones que implica la prueba de hipótesis explicativa y predictiva. En esta, su fin es determinar las causas de los fenómenos y establecer predicciones sobre los procesos sociales. Aquí es donde en otra parte podríamos catalogar muchas de nuestras investigaciones. Pues, ¿qué es lo que causa un fenómeno a nuestra visión? ¿Qué es lo que podemos ver que va a pasar en el futuro? Para la materia de economía se habla de ceteris paribus, y se describe a grandes rasgos como una fotografía de la realidad. Ese es un poco el científico social lo que hace. Nosotros llegamos y tomamos una fotografía de la realidad, imaginariamente, por supuesto, vemos esa fotografía y la describimos. ¿Qué está pasando con esta fotografía? Ojos azules, mucha gente, muchos colores, es mucho más complejo que eso, por supuesto, pero eso es lo que nos hace a un científico social estar dentro de algún problema. Y bueno, con estos tres tipos de investigación que ya hemos visto, pues ahora sí podemos saber cuál es el tipo de investigación que nosotros estamos llevando a cabo. Pero aquí viene una advertencia, por favor. Y aquí es donde otra vez no debemos caer en lo que nos mencionaba Wright Niels acerca de ser esclavos de la metodología, ¿no?
esencialmente no vamos a manejar un solo tipo de investigación. Y eso es lo que quiero dejarles claro, ¿no? Dice, estos tipos de investigaciones pocas veces se realizan de manera pura. Y con manera pura quiero decir, bueno, yo estoy haciendo una investigación descriptiva y exclusivamente me voy a dedicar de ella, y todo lo que no sea, o todo lo que no se relacione con una investigación descriptiva queda fuera de mi ámbito de análisis, y entonces puedo estar dañando, puedo estar ponderando realmente lo que es una investigación. Es posible y es factible, por supuesto, usar los tres tipos para lograr el objeto deseado. En una parte de nuestra investigación seremos descriptivos, en otra parte analizaremos los problemas, recabaremos la información y finalmente nos estamos dando cuenta que no nos interesa seguir formalmente, dentro de nuestra investigación por supuesto, un tipo de investigación. No nos interesa. Lo que sí nos interesa es llegar al objetivo, llegar a cumplir con los objetivos de la investigación. Y por eso no nos preocupa si saltamos de un tipo de investigación a otro, o si mezclamos los tres en uno solo, o si una parte de la hipótesis es uno y de otra parte es otro. No nos interesa, porque entonces, como ya les comenté hace un momento, estaríamos ponderando nuestra investigación, estaríamos cargándola hacia un resultado que finalmente sí tendría una debilidad metodológica, como lo mencionamos, porque si lo que queremos es blindar nuestra investigación a través de la metodología que mencionamos hace un momento, pues es eso precisamente, enriquecer tanto el método, ¿sí?, que cualquier ataque, que digo, pues si es una investigación descriptiva, ¿por qué no la viste por este medio? ¿O por qué no la viste por el otro medio? Y va a ser fácilmente cuestionable. Entonces, con esta parte, que quede bien firme en el conocimiento de todos nosotros, que hoy advertimos que no es necesario que nuestra investigación sea de un solo tipo, que podemos usar las tres en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Ya pues, cuando entramos a la investigación, antes de poder cumplir con cada una de las etapas que nos estamos marcando para la investigación, hay varios elementos, ¿sí?, que debemos cuestionarnos para poder entrar de lleno y cumplir con cada una de las etapas. Tenemos interés en el objeto de estudio, y entendamos por el objeto de estudio lo que nos ha interesado saber. ¿Tenemos el interés o solamente es por cumplir con la materia o con alguna investigación que nos han dado? Pues, ¿tenemos necesidad de esa investigación? ¿Queremos hacerla? Es una pregunta muy válida que si no la hacemos desde el principio, ¿sí?, a la mitad de la investigación podemos estar efectuando estos cuestionamientos y resulta ser que no nos interesa ni tenemos la necesidad, y pues entonces ¿qué estamos haciendo? ¿Sí? Entonces dirijámonos desde un principio, definámonos desde un principio y el paso de la investigación será mucho más fácil. ¿Conocemos sus elementos o es algo totalmente desconocido para nosotros? Si es totalmente desconocido, bueno, pues empieza hoy a conocerlo. Y si conocemos de él, bueno, pues vas a ser específico y vas a lograr un amplio campo de acción en toda esta parte, ¿no? Ahora, ¿tiene importancia? ¿Y a quién le debe importar? ¿O a qué le debe importar? Cuando nosotros hablamos de si tiene importancia, estamos hablando, por supuesto, que si tiene importancia para la sociedad. Es decir, si nosotros vamos a hacer una aportación, si estamos haciendo una recolección de datos, si estamos haciendo lo que sea, pero sí es importante. Y esto quiero recordar otra vez aquella gran cadena de correos electrónicos que nos hacen llegar a nuestros buzones sobre supuestas investigaciones de supuestas universidades que se hacen sobre cosas que pues nunca habíamos tenido conocimiento de ello. Quiero recordar alguna de las últimas y quiero confesarles que me gusta leerlas para cuestionar la gran incapacidad de investigación que les hace falta para poder llegar a eso, porque luego lo tomamos como una verdad. Unos famosos limones en Brasil que bajo unos estudios se encontró que los limones viejos, ¿sí?, producen la muerte. Bueno, tal vez sí, tal vez bajo ciertas circunstancias que no se establecen en esa investigación, que no han sido cuestionadas, que son débiles metodológicamente y por lo tanto pues no hay por qué preocuparse.
todo el mundo ha comido y ha tomado eso y nadie se entera de eso. Yo no sé en qué momento sucedió esto o cómo se lograron enterar. Y más allá, ¿qué tipo de investigación se llevó a cabo para llegar a esta conclusión? Es decir, ¿tiene importancia, les vuelvo a preguntar, que los limones estén viejos? Por decir un ejemplo, si ustedes quieren, demasiado sencillo, pero que nos da la capacidad de entender este problema. No lo tiene, no tiene importancia. Lo que sí tendría importancia es, por ejemplo, investigar sobre qué lleva a los niños de las favelas a actuar en sociedad como lo hacen. Y vuelvo a repetir, es generalísimo este tema, pero eso sí tiene importancia porque responde a una necesidad de todos los que están alrededor y casi en el mundo de las favelas. Eso es un poco del cuestionamiento de, ¿tiene importancia? Pues para mí no, bueno, ahí ya hay problemas. Para el maestro no, eso no, tal vez si no le interesa a uno, eso no es ningún problema, pero tal vez le puede interesar a todos los demás. Y otra pregunta fundamental, antes de que pasemos a la siguiente. Tiempo, dinero y esfuerzo. ¿Estamos dispuestos a darlo? ¿Tenemos tiempo? ¿Tenemos dinero? ¿Y queremos aportar el esfuerzo de esa investigación? Porque si recorremos otra vez estos círculos de preguntas, si tenemos interés, si tenemos necesidad, si conocemos sus elementos y si tiene importancia el objeto de estudio, entonces sabemos perfectamente cuánto esfuerzo le tenemos que aplicar. Y si sabemos cuánto esfuerzo, pues sabemos cuánto tiempo le tenemos que invertir, a cuántas bibliotecas hay que ir, cuántos sábados tenemos que estar escribiendo o los domingos tenemos que estar haciendo ensayos, porque nuestros propios trabajos pues, no nos permiten estar, tal vez en algunos casos, que bueno que sea así, estar al 100% dedicados a una investigación. Estamos dispuestos a sacrificar otra actividad, como nuestra familia, como nuestra empresa, como cualquier otra cosa, por una investigación. Pues tal vez en este momento no, pero después sí. Bueno, pues es momento, antes de empezar una investigación en torno al objeto de estudio, saber si tenemos tiempo, si tenemos el dinero y si queremos invertir el esfuerzo para poder lograr ese objeto de estudio. Entonces ya encontramos las 5 preguntas básicas, que puede haber muchas más, pero encerremos estas básicamente para poder saber si el objeto de estudio que estamos llevando a cabo, ¿sí?, lo vamos a realizar. Las etapas de la investigación, antes de entrar de lleno a ellas, vamos a ver tres principios fundamentales para poder entender cuáles son, no cuáles son las etapas, sino por qué se dan las etapas de la investigación. Eso es precisamente el principio de flexibilidad. No existen modelos, arquetipos o recetas de cocina aceptados unánimemente. Es decir, las etapas existen, pero eso no quiere decir que si cumplimos con una se va a dar otra, ¿sí? Aquí no es como los pasteles de mi mamá, que si le echamos huevo y harina, pues se va a poner duro. No, aquí si hacemos una cosa, no forzosamente se va a dar la otra. Nosotros tenemos que provocar la otra. Las reglas del método científico no son inflexibles, o lo que es lo mismo. Las reglas del método científico son flexibles. ¿Y a qué me refiero con flexibles? Que podemos jugar con ellas. Podemos hacer lo que queramos con las reglas del método científico. Lo único que se pide es que existan reglas, nada más. Eso es suficiente. ¿Por qué? Porque los ataques metodológicos a nuestra teoría, el blindaje metodológico del que hablamos, es lo que nos va a permitir saber si fue una investigación hecha en forma o si fue solamente una fantasía. El proceso investigativo no es una línea mecánica. Volvemos a lo mismo. No estamos viendo motores, no estamos viendo máquinas, si movemos este engrane no se va a mover aquel, de ningún modo. Aquí, si movemos uno, tenemos que mover el otro y tenemos que mover y tenemos que acomodar, etcétera. Tenemos que darle forma. Ese es el principio de flexibilidad para la investigación. El principio de particularidad dice, la investigación se realiza de acuerdo a criterios, a reglas generales ajustadas a cada investigador, a cada objeto, limitantes técnicas y financiamiento. Es decir, nuestra investigación es particular, es única en el mundo, porque depende mucho
porque esa diferenciación de cualquier otra se la da, ¿sí?, los criterios o reglas, los objetos, las limitantes técnicas y de financiamiento que ya nos preguntamos desde un inicio. Entonces, si ya las respondimos, entonces tenemos la fortaleza de seguir adelante y de poder darle a nuestra investigación la importancia de vida. Principio de particularidad. Y finalmente tenemos el principio de comparación. Se pueden realizar 2 o más etapas, seguir avanzando y, si es necesario, regresar a revisar la consistencia de sus planteamientos a la luz de nueva información y experiencia sobre la realidad. Volvemos a lo mismo. No nos preocupamos de que cualquier investigador o cualquier gente del público en general lo lea y haga una crítica sobre nuestro tema, porque metodológicamente está justificado, porque tenemos la información, porque creamos pies de página, porque tenemos anexos, porque tenemos información, porque cualquier cuestionamiento a nuestra metodología está fundamentada, ¿sí?, en un antecedente académico, y eso nos da el principio de comparación. Y pues la comparación precisamente pues es para fortalecer esa investigación y no, por el contrario, para echarnos abajo nuestra investigación. Al contrario, ojalá muchos más lean nuestra investigación y se pueda enriquecer cada vez más. Hablando de las etapas de la investigación, quiero decirles que no hay un conocimiento, por estos principios que hemos mencionado, de flexibilidad y todos estos principios, no hay una receta como se establecía. Entonces, cada autor maneja sus propias etapas, algunos por ser directamente allegados más a la parte social, otros por ser allegados más a una parte biológica o material de las investigaciones, estadísticas, si ustedes quieren. Entonces, cada quien marca sus diversas etapas. Pero lo que sí podemos hacer, y vale mucho la pena recordar aquí, es de los principales autores, cuáles son las etapas fundamentales. Anotar cuáles son las etapas que nos han marcado y sobre ellas tener un esquema de trabajo al que nosotros queramos adaptarnos, ¿sí?, para poder continuar. Por ejemplo, para Rojas Soriano, el autor que hablamos, para él la primera etapa de varias son los criterios para seleccionar temas de investigación, el planteamiento del problema, la estructura del marco teórico y conceptual de referencia, la función de las hipótesis, las técnicas e instrumentos para recopilar información, y hay más, el diseño de la muestra, la estrategia del trabajo de campo, el procesamiento de la información, técnicas estadísticas en la investigación social, análisis e interpretación de los datos y presentación de los resultados. Aquí vemos claramente que en el punto 11 dice el presentación de resultados. O sea, él no se mete a este problema de primero el índice, luego esto, luego primero el índice, la introducción, prefacio, contenido, conclusiones, bibliografía y anexos. Él no se mete a eso. Él dice, a mí lo que me interesa es lo que está atrás. ¿Qué estamos utilizando para nuestra investigación? Y pues basta ver que le dedica 10 puntos a ello, ¿sí?, para poder decir, ya cumpliste con esta parte, o por lo menos te diste un chapuzón, como dicen, en esta parte, entonces continúa la otra. Y ya al final, presentación de resultados. Para él eso no es fundamental, ¿no? Es obvio. Para otro autor, ¿sí?, en su libro Técnicas Actuales de Investigación Documental de Laura Casares Hernández, et al., esas claves esotéricas que manejan en la metodología, significa y otros, ¿sí?, en latín. Entonces, cuando nosotros decimos, cuando un libro tiene varios autores, ¿sí?, muchas veces el espacio o la capacidad del libro, más que nada el espacio, no nos permite poner, cuando son uno o dos, cuando son dos, no hay problema. Pero cuando son 3, 5, 7, o cuando es una compilación o todo eso, entonces tendremos que hacer unas notas de pie de página de media página, que no es el chiste, o unas bibliografías de páginas en páginas y páginas, y bueno, se utiliza esta finalización que se llama et al. Digo, no hay que preocuparse por si se nos va a pegar este conocimiento en este momento, ya lo veremos más adelante, las definiciones para las notas de pie de página, porque hay muchas otras. Pero aquí, en este libro, establece también varias etapas de la investigación. La elección del tema, esencialmente.
Acopio de bibliografía, lo que ya hablábamos de ir haciendo durante nuestra vida universitaria en esta licenciatura, pues ir anotando todos los libros y todas las fuentes de información que nos alleguemos, hay que anotarlas de un modo para que en el futuro las podamos, porque todo es consulta. Elaboración de fichas, después la lectura rápida del material, es decir, no tenemos que leer todos los libros, todas las páginas, no es manda, como dicen, ¿no? Tenemos que específicamente ir al tema que nos interesa, porque la imaginación sociológica así nos lo permite. Sabemos qué punto es el que tenemos que ir una vez visto el índice. Y de ahí nos vamos a la delimitación del tema, la elaboración del esquema de trabajo, la ampliación del material. Si llega un momento en que decimos, nos falta, ¿ya checaste si te falta material? No me falta, adelante. Si me falta, ampliación del material. Lectura minuciosa de la bibliografía, entonces sí, ya sabemos qué bibliografía es la que necesitamos. Organización de fichas, redacción de borrador de trabajo y redacción final del trabajo, igualmente. Al final, la redacción final del trabajo. O sea, no podemos pensar que hoy me voy a sentar y voy a hacer mi investigación. Y lo primero que escribo es el título. Claro que no. Lo primero que tenemos que hacer es recopilar toda la información y finalmente, como ya lo vemos en 2 ejemplos y lo veremos en otro, redacción final, hasta el último definiremos con exactitud el tema. Por supuesto que venimos cargando con un tema, pero que se va afinando, se va particularizando cada vez más conforme vamos adquiriendo información. En otro documento, redacción e investigación documental 2 de Murguía Satarain, de Irma y de José Salcedo Aquino, un libro de este texto en las universidades, ¿sí? Marca elección del tema o problema. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hablar? Como les digo, de forma general nada más. La elaboración del plan de trabajo. Aquí es importante para ellos elaborar el plan de trabajo. ¿Bajo qué condiciones? Bueno, definir el problema, entonces sí, función de las hipótesis, esquema de trabajo y la agenda de trabajo. Es decir, ellos se abocan a cuál es el esfuerzo que le vamos a dar a nuestro trabajo para poder cumplir con las metas que nos hemos marcado. Después de ahí nos iremos a la recopilación de material, a la organización y análisis y finalmente redacción y presentación. Otra vez lo mismo. Hasta el final tenemos nuestro rompecabezas sobre la mesa de información de diversas fuentes y de entrevistas y 1000 cosas que hicimos durante no un año, varios años tal vez, o varios meses, o qué sé yo. Entonces sí empezamos a armarlo al final. En este caso, en redacción e investigación documental, es un poquito esas rápidas investigaciones que necesitamos, que ya tenemos tiempo trabajando en ella, que ya tenemos mucha información y que lo único que necesitamos es llegar a una conclusión analítica de la información que tenemos, de cualquier tipo de información, y redactarla rápidamente. Entonces, cualquiera de estos 3 autores que hemos visto son básicos, esenciales, fundamentales para una investigación. Bastaría recordar que, bueno, no somos puros, no nos vamos a adecuar a las etapas de la investigación de la profesora Laura o de Rojas Soriano o de propio Irma y José Salcedo Aquino, no, de ningún modo. Vamos a ir mezclando lo que nosotros, pero que se sepa que hay una parte inicial, hay una parte intermedia y hay una parte final de todas las investigaciones. Y eso es lo que nos lleva a ello. Y bueno, vamos a concluir un poco ya con esta segunda sesión del primer tema ahora. Y recordemos un poco las etapas de la investigación. Recordemos un poco, vámonos más atrás, lo que es la definición que hicimos aquí de metodología y técnica. Como la metodología es la manera en la que nos manejamos científicamente para hallar la verdad, y la técnica son todas esas herramientas que utilizamos dentro de la metodología para llegar a una investigación, que es la investigación como ya lo definimos. Y de ahí, bueno, a las etapas de la investigación. Y ahí hicimos una pausa que yo considero muy importante acerca con esta crítica de Wright Mills, sobre cuál es la manera en la que debemos abordar nuestra investigación y saber qué significan las etapas de la investigación, por qué tenemos etapas, ¿sí? Para
para que no nos encerremos en esta cuestión metodológica de seguir una receta de cocina, sino más bien critiquemos fundamentalmente cómo vamos avanzando. Lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer, lo que podemos hacer, lo que tenemos el conocimiento para hacerla, y este cuestionamiento nos va a ir permitiendo, como ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones, pero que no está por demás repetirlo al final, blindar nuestra investigación a través de la metodología, que cualquier cuestionamiento va a estar plenamente justificado. Las etapas mismas que nosotros realicemos en nuestra investigación van a estar justificadas por la metodología, por las técnicas que utilizamos, por la información que encontramos, por el objeto mismo de estudio al que nos adecuamos y por la respuesta de los 5 alvéolos que vimos más o menos a la mitad de esta clase. ¿Tiene interés? ¿A alguien le importa? ¿Tenemos la necesidad? ¿Dinero? ¿Tiempo? ¿Esfuerzo? Etcétera. Y bueno, a partir de aquí pues ya ir cumpliendo con las etapas fundamentales para entonces sí concluir a un paso siguiente que veremos en la próxima clase, que hablará por supuesto acerca del contenido de la investigación propiamente dicho. Antes de terminar, bueno, quiero recordarles que tenemos una actividad ahí en la plataforma, la actividad número 2 para esta sesión. Les pediría que la resolviéramos, que tuviéramos un momento para poder preguntarnos tal vez en qué parte de la clase vimos estos puntos, cómo los vimos y qué nos representa. La contestemos y la enviamos. No quiero dejar de insistir en los teléfonos que tenemos, en el correo electrónico para cualquier duda. Acudan a sus tutores y bueno, finalmente la lectura de apoyo. Otra vez vamos a ver a Mario Bunge. Espero que como lo dije al principio de la clase y al final de la anterior, les haya satisfecho a cabalidad la lectura y les haya despertado, yo espero, que les haya dejado más dudas que resuelto dudas, porque entonces son dudas que se irán resolviendo conforme vayamos conociendo la metodología y el método científico y las investigaciones y todas estas cuestiones. Es importante ahora que leyamos qué es la ciencia, ¿sí?, de Mario Bunge. Hay otros muchos autores, pero este autor, como les mencionaba, especialmente latinoamericano, un argentino, un gran hombre que ha dado parte de su vida a la investigación del método. Y bueno, va a ser importante que la leamos y pues espero que la próxima clase nos presentemos en la próxima sesión ya con un conocimiento más digerido sobre lo que pasó aquí y empecemos con otra sesión en esto que nos conjunta, que es análisis e investigación de la metodología. Muchas gracias y los esperamos la próxima sesión. Hasta luego.